La prisión preventiva es una medida cautelar que utilizan las personas juzgadoras mientras determinan si el indiciado cometió o no un delito. Hoy platicaremos con la consejera Eva Verónica de Gives Zárate, consejera de la Judicatura Federal. Esto es Escuela Judicial. Acompáñame. Comenzamos. Eva Verónica de Gives Zárate es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Panamericana y maestra en Derecho Procesal Penal por la Universidad USEMPER. Es maestra en Derecho Procesal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y cursó el Máster Internacional en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado como defensora de oficio adscrita a Juzgados de Paz y Penales y Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ha sido secretaria de Acuerdos y magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha participado con la International Association of Women Judges y con la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Actualmente es consejera de la Judicatura Federal. Consejera, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a su programa Escuela Judicial. Gracias a ustedes, mucho gusto saludarte, Francisco Esquinca, y por la invitación que me hacen al programa Escuela Judicial. Consejera, es un gusto y un verdadero honor poder tener esta plática con usted. Y si me permite, yo comenzaría con la primera pregunta, que la verdad es la pregunta más básica para poder arrancar este diálogo. ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida cautelar que tiene por objeto proteger el proceso. Proteger el proceso se entiende como la única forma para garantizar la presentación del imputado, del ofendido, de los testigos al proceso, es decir, de todas las partes. Es garantizar que no se fugue el imputado, garantizar que se presente a las audiencias, garantizar que las personas que vayan a comparecer se presenten, ya que si el imputado está en libertad, puede existir la posibilidad de que pueda ir a amenazar a la denunciante, a los testigos, y eso hace que las personas no asistan a una audiencia, y esto provocará pues que no se lleve a cabo de una manera debida el proceso, y pues hace que el acceso a la justicia pues no se lleve a cabo como debe ser. Consejera, en ese contexto y conociendo esa finalidad, ¿en qué consiste la prisión preventiva? La prisión preventiva realmente pues es detener a la persona dentro de un centro penal. Esa es la prisión preventiva. Esta detención de la persona la tiene que hacer un juzgador. El juez de control es el que va a dictar esa medida. En el momento, tal vez en el momento de la audiencia inicial o tal vez en el auto de vinculación a proceso, ese es el momento en que el juzgador tiene para tomar en consideración el tipo de delito que se está llevando a cabo, y esta circunstancia es la que va a definir la prisión preventiva. El juzgador va a decidir esa situación. La prisión preventiva pues puede ser de dos sentidos, puede ser la prisión preventiva oficiosa o puede ser la prisión preventiva de manera justificada. La prisión preventiva oficiosa es la que tenemos nosotros establecido los delitos en la propia Constitución, en el artículo 19, porque esta prisión preventiva es una medida cautelar. Es una medida cautelar que es la forma, como lo vuelvo a repetir, de asegurar que el proceso se lleve a cabo. Y esto depende de los tipos de delitos que se esté llevando para el proceso. Y la prisión preventiva justificada es la que solicita el Ministerio Público, la que tiene que motivar, la que tiene que probar de que es indispensable
de que la persona esté privada de su libertad, porque de otra manera tiene posibilidades de darse a la fuga. Y entonces no se llevaría a cabo, pues no se lleva a cabo el acceso a la justicia a través del esclarecimiento de los hechos y en un momento determinado asegurar que el culpable no quede impune y que en un momento determinado a la víctima se le repare el daño. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente se busca en un proceso penal. En ese contexto, consejera, y una vez que hemos comentado pues precisamente estos tipos, ¿no? Cuáles son las finalidades que tiene y sobre todo que nos mencionaba quién tiene la capacidad y la autoridad para determinarla, ¿cómo se determina entonces esta medida cautelar? El juez de control es el único que puede imponer esta medida y la impone en atención al delito, la impone en los delitos, por ejemplo, en la prisión preventiva oficiosa, la hacen los delitos de alto impacto social. De acuerdo. Esos son los que se encuentran en el artículo 19 y que ameritan la imposición de esta medida. Y por nombrar algunos delitos que se consideraron en este artículo 19, tenemos el abuso o la violencia sexual contra los menores, el secuestro, la violación, el homicidio, el feminicidio, la trata de personas, entre otros delitos. Por otra parte, en la prisión preventiva justificada, se impone a petición del MP quien debe acreditar esa necesidad de la medida cautelar. De acuerdo. En el sentido de que puede existir un peligro de sustracción del imputado o puede existir el peligro de la seguridad de las víctimas o el peligro de que se pongan obstáculos al proceso. Esta medida que va a imponer al juzgador debe ser de manera proporcional al delito que se cometió y debe ser idónea para el fin que se va a tratar. Por eso la prisión preventiva justificada es una medida que también se puede revisar en cualquier momento, ya que se puede revisar que se hayan variado de manera objetiva las condiciones por las cuales el juzgador le había puesto una prisión preventiva justificada y puede variar de medida cautelar. Consejera, vamos a un breve corte. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten. Apenas comenzamos y están viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con la consejera Eva Verónica de Gives Zárate, consejera de la Judicatura Federal, sobre los alcances de la prisión preventiva. Consejera, hace un momento nos mencionaba precisamente que la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene como finalidad fundamentalmente asegurar la presencia de las personas imputadas en el proceso y con ello garantizar precisamente el acceso a la justicia y asegurar sobre todo el alcance y garantía de todos los derechos de las víctimas. En este mismo contexto, consejera, me gustaría preguntarle ¿cuál considera que son los alcances que tiene esta medida cautelar? El alcance fundamental, primordial, yo considero que es garantizar el éxito del proceso, pues el riesgo máximo de que el imputado se pueda evadir, pues no será si está en prisión preventiva, dependiendo del delito en que se esté llevando a cabo, porque otras medidas a lo mejor no serían ni idóneas ni proporcionales para garantizar la impartición de justicia y respetar los derechos humanos tanto de la víctima, ofendido y del propio imputado. Por eso es importante que el proceso tenga éxito.
En este contexto, consejera, ¿cuál considera que es la relación? Ya nos lo ha venido comentando y nos lo ha venido explicando, sobre todo en el elemento de la proporcionalidad, pero me gustaría hacerle esta pregunta pues con todas las letras. ¿Cuál es la relación que existe entre la prisión preventiva y el principio de proporcionalidad, pero también de presunción de inocencia? Bueno, pues de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la presunción de inocencia es un derecho que tiene toda persona, sea imputada, y también las víctimas y los ofendidos, testigos y demás. Y esto implica, entre otras cosas, que al imputado se le dé un trato de inocente durante el proceso para respetar sus derechos humanos y de su libertad personal. Pero no obstante, hay excepciones a la libertad personal y una de ellas es la medida cautelar de la prisión preventiva. Siempre que la persona juzgadora encuentre motivos suficientes para imponerla, es indispensable esto. En nuestro marco jurídico, y como lo reportan los tratados internacionales, la prisión es el último recurso y es la medida más extrema. Si bien la prisión preventiva es un acto de molestia que trasciende en la privación de la libertad de una persona, debe ser acorde con el respeto de los derechos humanos. La presunción de inocencia siempre es ponderado en relación con la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia, también de la víctima, pero sobre todo la obligación del Estado es mantener la paz social a través de garantizar que el culpable en un momento determinado no quede impune y que se proteja si es inocente. Por supuesto. Se ponderan los derechos del imputado, se ponderan los derechos de la víctima, la obligación del Estado y se organizan de una manera que resulte de una manera proporcional, necesaria e idónea. La proporcionalidad es la base de las decisiones de los juzgadores, particularmente las medidas cautelares, porque es el principio más importante para decidir qué medida cautelar va a imponer el juzgador, porque debe ser una medida legal, legítima, necesaria y proporcional, porque el fin es que se lleve a cabo el proceso, que sea necesaria porque nos garantiza la presencia de las partes al proceso y es proporcional porque es el único medio que va a permitir asegurar los fines del proceso después de analizar todas las medidas cautelares que no sean afines para ese fin. Entonces, esa creo que podría ser la relación de la cual nos está preguntando. Y en esa misma idea, consejera, precisamente en la necesidad de proteger derechos humanos, garantizar derechos humanos y siempre en un esquema de proporcionalidad, ¿habría otras medidas cautelares que podrían utilizar que fueran menos invasivas? ¿Por qué se escogería entonces la prisión preventiva? Porque no todas las medidas cautelares son suficientes para garantizar un éxito de un proceso. El éxito del proceso, como ya lo dije, consiste en que el imputado no se dé la fuga, que la víctima y los testigos, el ofendido, no tengan ningún impedimento para asistir a un proceso, o sea, que nadie los intimide, que nadie los estorbe para llegar a un proceso y en ocasiones, por el tipo de delito, las personas no van por temor y eso pues no nos da un buen resultado. Podemos pensar en un secuestro que al final de cuentas estuviera con otra medida cautelar, pues muy fácilmente van y amenazan a las personas y no se presentarían en el proceso y obviamente el resultado sería diferente y no sería un verdadero resultado. No lograríamos ese resultado y me gustaría mucho, consejera, hacer énfasis en lo que usted ya ha venido comentando hasta ahora y es precisamente en la idea de que lo que determina la viabilidad de esta prisión preventiva o de esta medida cautelar es precisamente la capacidad que también tienen las personas imputadas, como muy bien lo mencionó ahorita, de
de inhibir o desincentivar la asistencia de las personas que denuncian, pero también sobre la capacidad que tienen de extraerse de la acción de la justicia. Consejera, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. Si deseas conocer paso a paso cómo debe ser presentado un recurso de queja en diversos supuestos, este libro es para ti. El recurso de queja en la nueva Ley de Amparo, Casos Prácticos, obra que muestra un formulario sobre cómo realizar este procedimiento. Comprende la argumentación de agravios y conceptos de violación que se pueden plantear en los recursos de queja. Ejemplos de casos específicos que obtuvieron resoluciones favorables, además de una serie de situaciones como el desechamiento de pruebas, la admisión de la demanda de amparo, negativa de la suspensión provisional y el indebido acatamiento del fallo dictado en el incidente de inejecución de sentencia, contra la resolución del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de una ejecutoria, entre otros casos. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Consejera, hace un momento platicábamos precisamente cuáles son los alcances que tiene la prisión preventiva, cuál es la relación que tiene con la presunción de inocencia y con el principio de proporcionalidad, y particularmente en este último espacio o tema sobre la proporcionalidad, ¿por qué decidir sobre esa medida cautelar en lugar de otras? Y precisamente nos decía que es para asegurar en las máximas condiciones posibles, el acceso a la justicia. Me gustaría volverle a preguntar en ese sentido, ¿cuál considera que es la relación entre prisión preventiva y la manera en que ésta puede garantizar precisamente el acceso a la justicia? Las partes tienen el acceso a la justicia de diferentes maneras, pues se busca llegar a conocer la verdad y tener el derecho a la reparación del daño por una de las partes y que se les juzgue con todos los elementos probatorios valorados por el juzgador. Esto implica que se garantice que el culpable en su caso no quede impune y que la víctima también tenga acceso a la justicia y en su caso a la reparación del daño. Por supuesto. Consejera, en este mismo sentido, ¿qué es lo que ha dicho el Poder Judicial de la Federación respecto de la prisión preventiva? Ha sido en últimas fechas, a partir de 2022, un tema que ha estado constantemente tanto en la agenda pública como en la agenda jurisdiccional. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues no me voy a meter mucho porque se ha realizado un debate recientemente respecto a la prisión preventiva oficiosa, donde se plantea por un lado la necesidad de eliminarla del marco jurídico nacional y por otra parte mantenerla para garantizar el normal desarrollo del proceso y el éxito al acceso a la justicia. Pues es una discusión que todavía está pendiente de resolver en los próximos días, pero pues al final de cuentas es una discusión sana que ocurre en cualquier estado democrático y de derecho, y nosotros esperamos ansiosamente la decisión que vaya a resultar de esos debates en la Suprema Corte. Por supuesto. Y consejera, en ese mismo contexto, ¿cuál considera usted que es el panorama que debe de seguir? Principalmente uno de los elementos que hemos identificado, por ejemplo, en la Escuela Federal de Formación Judicial, es en la necesidad de construir un esquema pedagógico que permita también a la ciudadanía y a la sociedad pues conocer un poco más de los alcances, particularmente de esta medida cautelar, que es de la que estamos hablando, pero en general también tratar de democratizar un poco más el conocimiento jurídico. ¿Cuál considera usted que es el panorama actual que ronda precisamente esta medida cautelar? Pues es hacer una interpretación conforme del artículo 19 constitucional,
para salvar nuestra norma, porque lo que está prohibido es la prisión preventiva arbitraria. Y la Corte Interamericana señala que no debe ser automática, sino debe ser caso por caso. Y bueno, algunos juzgadores, a pesar de ser una prisión preventiva que está señalada en el 19 constitucional, algunos juzgadores hacen una adecuación a ese caso y escuchan a las partes y justifican, aun cuando esté establecida en la Constitución, la justifican al momento de imponerla. Y esto es, de verdad, es lo que se debe hacer, yo creo, en los asuntos. Por lo tanto, la prisión preventiva es un mecanismo que permite garantizar a la víctima el acceso a la justicia, permite protegerla de la mejor manera, sobre todo en los delitos de alto impacto, donde se ven involucrados a veces grupos delictivos, no a veces, tal vez muchas veces, claro. En donde se pone en riesgo la seguridad y la paz social y en los que existe la necesidad de que esta medida exista para poder garantizar el Estado de Derecho, la paz social. Esto es una medida razonable derivada de las condiciones de violencia y de grande afectación de los derechos humanos que se vive en el país. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana ha desarrollado una línea jurisprudencial de derecho en que la tiene en 3 rubros, que tiene fines legítimos que persiguen la prisión preventiva y que los principios para dictarla y que la duración de la misma. Todo esto viene, la imposición viene de un fin legítimo que se vuelve indispensable muchas veces y debe estar presente en todo el tiempo en que dure la medida cautelar, desde el que inicia hasta la sentencia que causa ejecutoria. Y si la sentencia fuera condenatoria, se le descontaría su tiempo privado de libertad, y si es absolutoria, pues en ese momento se le ordenaría la libertad a la persona. Entonces, no quisiera dejar de resaltar, consejera, precisamente lo que usted ha hecho mención, que la prisión preventiva como medida cautelar busca precisamente garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y asegurar la presencia de las personas imputadas. A partir de eso, consejera, permítame por favor agradecerle nuevamente que nos haya permitido platicar con usted, pero sobre todo que nos permita tener claves para entender mucho mejor esta materia. No, muchas gracias a ustedes la oportunidad de estar acá. Consejera, es un honor poderla recibir. Ojalá que podamos tenerla nuevamente con nosotras y con nosotros. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.